Queridos amigos, vamos a seguir viajando por esa región del pensamiento para intentar encontrarnos a nosotros mismos y para intentar encontrar la vida, que es la energía, la fuerza, el impulso que nos hace existir y experimentar. Estamos en este periodo que yo le llamo, este periodo que vive Nietzsche, que dura más o menos desde el 1877 hasta 1883, que yo le llamo periodo de reflexión, periodo de enriquecimiento para después poder tener bases en las cuales apoya su doctrina. No pierde las ideas que tenía desde el principio, al contrario, las va a reforzar. Por tanto, no perdamos de vista lo importante en Nietzsche. Y lo importante en Nietzsche es lo siguiente. Él considera que la evolución surge desde la evolución humana, surge desde el mono, pero no sabemos a dónde va. Va habiendo un progreso en el sentido de libertad, de conciencia, de conocimiento, de autoconciencia. Va habiendo un progreso, pero no sabemos cuál es la meta. Pero resulta que ha llegado un momento en el que esa corriente de la vida, ese río de la vida, esa evolución puede ser dirigida hacia un fin determinado por unos seres vivos que son los seres humanos. Y nosotros podemos ya influir y crear y llegar a una programación de nosotros mismos y llegar a estructurar lo que él le va a llamar, quizás con un término no muy adecuado, el superhombre. Poder llegar a esa situación en la cual la evolución tiene que ir sin parar evolucionando, pero dirigida por nosotros mismos. Evidentemente, los objetivos a conseguir son mucha más libertad, mucha más espiritualidad en el sentido de arte, de conocimiento, de genialidad artística. Eso no es fácil. Eso no es fácil, pero eso es lo que pretende Nietzsche. Nietzsche lo que pretende es que nosotros incrementemos, que podamos incrementar todo lo que nosotros tenemos para poder llegar ahí. Y esto no hay que olvidarlo, porque, en efecto, se oyen muchas conferencias, muchas cosas sobre Nietzsche, pero se olvida cuál es su objetivo fundamental. Y se olvida también explicar qué es lo que él decía y qué pretendía. Bien, de acuerdo. Ahora Nietzsche se encuentra en una situación que más tarde algunos filósofos le van a llamar situación límite. Está en una situación límite donde lo ha perdido prácticamente todo. Y entonces él dice, lo he perdido todo, pero ¿con qué cuento? ¿Qué me queda? Vamos a ver si hoy reflexionamos nosotros también sobre esas situaciones en las que tenemos que decidir y no sabemos muy bien a qué dirección dirigirnos, hacia dónde vamos. Bien, Nietzsche, ¿con qué cuento? Cuento fundamentalmente conmigo mismo. Bueno, prácticamente solo conmigo mismo, pero no es poco, porque yo mismo cuento, gozo de entendimiento, gozo de corazón, por lo tanto de ilusión, de emociones, de fantasías, y cuento sobre todo con algo fundamental que para Nietzsche es, que es la voluntad de vida, la voluntad de vivir, la voluntad de poder, el poder de la voluntad. ¿Cómo se conjugan todos estos elementos? Bien, Nietzsche se da cuenta que el conocimiento es muy importante y que el conocimiento en ciertos momentos es, y la razón, son los que nos tienen que dirigir o tienen que estar sometidos a otras fuerzas nuestras que tenemos dentro de nosotros.
él se da cuenta que el conocimiento tiene el sentido que una persona cuando conoce algo, tiene el sentido que la persona le da, según sus experiencias. Vamos a pensar, por ejemplo, en la palabra amor. La palabra amor tiene un sentido, un significado muy diferente para unas personas que para otras. Entonces, ¿en qué consiste el conocimiento? Si yo estoy hablando con alguien y le estoy hablando del tema del amor y yo le estoy dando mi interpretación sobre el amor, mi concepto sobre el amor, que es en el que yo me estoy apoyando y el que conozco, y él tiene otro, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede que es muy difícil entendernos. En este momento, cuando está reflexionando en estas cosas, Nietzsche cambia un poco de sistema, de metodología, y se da cuenta que el conocimiento en realidad es una perspectiva, el perspectivismo. El conocimiento de algo tiene muchas perspectivas, muchas formas, muchas maneras de verlo, muchas maneras de saber en qué consiste la verdad. Hay algo que es que yo estoy mirando una montaña, pero esa montaña tiene muchos puntos de vista, muchas perspectivas. Para saber cómo es la montaña, que es algo físico y que se puede incluso saber perfectamente, es complicado. Imaginaros vosotros conocernos a nosotros mismos. ¿Cuántas perspectivas hay que tomar? Por lo tanto, el conocimiento también puede ser muy, muy peligroso, porque nos está indicando aquello que nosotros ya previamente teníamos. Por eso es tan difícil convencer a alguien mediante la razón de que actúe de otra manera. Pero para entender este conflicto de intereses, de fuerzas nuestras interiores, podemos pensar en algunos casos. Un caso, por ejemplo, de un matrimonio que se separa y se encuentra que aquello tienen hijos y que aquello se ha acabado. El amor, la pasión, la fuerza ya no tiene ese vigor que tenía, que es el que mantenía aquella unión. Y ahora la pregunta es, ¿cuánta voluntad hay que poner para mantener esa situación que se tenía? Para mantener esa relación que se tenía. Y aquí hay dos líneas. Una línea que es la de los amigos, que le dicen a él o a ella, hombre, piénsatelo bien, utiliza el pensamiento, utiliza la razón, esto no puede ser. ¿Hasta qué punto esos pensamientos, esas reflexiones, esas razones le influyen a tomar unas u otras decisiones cuando se encuentra en esa situación límite? La razón aquí quiere imponerle a la, llamémosle al deseo, al amor, a la pasión, su forma, su estructura, su dominio. Pero la pasión, el corazón, no se deja dominar. Incluso, en algún caso, puede llegar a pensar que la razón y el conocimiento y el entendimiento es un estorbo, porque me está enfriando mi felicidad, me está enfriando aquello que yo deseo, aquello que yo estoy viviendo ahora nuevamente, me lo está enfriando y no quiero ni siquiera hablar de ello. Esta situación conflictiva entre razón y creencia o amor o expansión o deseo, este conflicto se ha vivido y hay montones de historias, muchas historias a través de la cultura que hablan de ello. Pensemos, por ejemplo, Lorca, cómo expresa ese conflicto en Bodas de Sangre, por ejemplo. Hay muchísimas historias de este tipo. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué es lo que domina aquí?
¿Cómo puedo estar seguro de que aquella decisión que tomo, aquel camino que tomo, es el camino adecuado? Bien, aquí hay un montón de razones, pero estas razones no tienen fuerza. Y aquí hay un montón de deseo, pero ¿de dónde nace el deseo? ¿Por qué deseo lo que deseo? ¿Será por unas carencias que yo tenía? ¿Es por una sobreabundancia de amor que no puede resistir? ¿Es porque se me ha acabado esa pasión, esa fuerza, ese movimiento? ¿Qué sucede? Yo creo sinceramente que la única forma de superar esta situación conflictiva es la de utilizar la vida, el impulso vital, la fuerza de la vida, es decir, la voluntad. La voluntad. La voluntad en el sentido de que ella es la que decide con plena libertad, la que decide qué es lo que hay que hacer. Pero, ¿qué es la voluntad? La voluntad es esa especie de sí mismo que te empuja y te dice, te empuja, ese sí mismo, ese elemento que tenemos dentro de nosotros y que yo en algún momento lo he llamado como un extraterrestre, que te dije, que te indica como si él no se equivocara nunca, te indica la intuición y la verdad. Aquí hay otro tema. Para Nietzsche, por tanto, el acercarnos, el sentir la realidad plena, que en este momento es muy importante, y tienes que tocar la realidad, tienes que tocar ese fondo. Aquí en este momento, que estás en esa situación límite, aquí es muy importante no equivocarte. Pero en ese momento que la voluntad decide, que tú decides en qué se basa también esa voluntad, en qué se basa. Y para Nietzsche solo se puede basar en una especie de intuición, en una especie de intuición que averigua. Es decir, ya no es razonar, ya no es deducir, sino averiguar. ¿Qué conceptos tan extraños? Averiguar. Surge aquí otra forma de acercarse a la realidad. Ya no es esa manera mística o mítica, ya no es esa deducción racionalista, sino que es averiguar, intuir. Esto está perfectamente estructurado y perfectamente indicado en Así habló Zaratustra. Por ejemplo, la tercera parte, en el segundo capítulo. Está. Vosotros que odiáis el deducir y amáis el averiguar. Bien, ¿en qué consiste entonces este averiguar? ¿En qué consiste? Para eso hay que tener, para que ese averiguar, esa intuición funcione, tienes que estar en una situación muy limpia. Tienes que estar en una situación donde tu voluntad no esté determinada por otros asuntos, por otros intereses, por otras situaciones. Tu voluntad tiene que estar como la situación del niño. ¿Veis para qué servía el convertirnos en niños? Inocencia es el niño y olvido, una rueda que se mueve por sí mismo. Esa es la situación creadora de Nietzsche. Esa es la situación intuitiva. Esa es la situación en la que uno se ha limpiado, ha eliminado todos esos procesos, toda esa especie de telaraña que nos está impidiendo llegar a nosotros mismos. Y entonces cuando estás en esa situación que tú intuyes, que tú averiguas y que tú decides según esa averiguación, para Nietzsche no es posible equivocarse. Y si te equivocas, no pasa nada.
Piensa siempre que la otra opción no sabes a dónde hubiera llegado, qué es lo que hubiera sucedido. Piensa siempre. Bien, es una salida que no todo el mundo estará de acuerdo, evidentemente, pero que sepamos que esas situaciones de conflicto son muy complicadas y es muy difícil que la razón actúe en esas situaciones de límites en las que se nos agota nuestra racionalidad y se nos agota incluso porque se enfría esa emoción y esa pasión. Entonces hay que acudir a esta forma de conocer, de acercarse a la realidad. Esta forma de acercarse a la realidad la va a cultivar Nietzsche. Y en esta forma nos vamos a seguir introduciendo para ver cómo esta forma de averiguar, intuitiva, creativa, que surge con una cierta inspiración, como si fuera una fuerza sobrevenida, una fuerza sobrevenida a todo este entramado de cultura, de amistades, de racionalidad, de conocimiento. A todo esto viene algo nuevo. Como veis, Nietzsche no está renunciando a sus posturas originarias de darle una importancia a la vida, al corazón. No está renunciando a ello. Está reflexionando sobre el valor del conocimiento y sobre el valor de la potencia de la vida y de la pasión. Y entre esas dos surge algo nuevo, que es muy conciliador. Y el individuo entonces se encuentra en una unidad estrecha en la que lo que vale, lo que cuenta, es su adivinar, su intuición, su fuerza creativa. Vamos a seguir con estos temas y otros muy interesantes, porque en esta época de reflexión es una época riquísima en el pensamiento de Nietzsche. Y hay que saber un poco qué es lo que decía. Y es muy difícil ya entender lo que decía en sus libros, pero es mucho más difícil todavía transmitirlo. Pero no hay más remedio. Yo lo que quiero es que conozcamos las cosas que Nietzsche decía. En esta época escribe 3 libros fantásticos. Humano, demasiado humano, La Gaya Ciencia y Aurora. 3 libros dificilísimos, pero muy interesantes. Es imposible explicar todo lo que dice en estos libros. Prácticamente imposible. Ya os diré el próximo día por qué. Pero hay que intentar, por lo menos, seguir las líneas generales de este pensamiento profundo, que es un pensamiento en el que se está formando para después expresarlo en Así habló Zaratustra y libros posteriores. Seguimos. Muchísimas gracias.